los bendiga. Testifico para la honra y gloria del Señor de un milagro que Dios ha obrado en mi familia, en cada uno de los míos, porque, hermanos, les cuento que hace 3 meses, antes de que iniciara la pandemia, días atrás, el Señor le dio profecía a mi esposo, donde le decía que iba a estar muy delicado de salud, pero a la vez le decía que él iba a estar cuidando su vida, que no se preocupara, que porque en aquel momento él iba a estar restaurando todos sus órganos. Fue así, hermanos, como a la semana mi esposo se encontró muy delicado de salud, al punto que ya no podía respirar, ya estábamos en medio de la pandemia, llamamos a urgencias, vinieron por él hasta la casa y no supimos más nada de él hasta el otro día, que ya nos llamaron y dijeron que él estaba intubado, estaba en UCI, porque tenía este virus, esta enfermedad del COVID-19, y así fue como del hospital nos hicieron checar a todos nosotros y todos dimos positivos para el coronavirus. Hermanos, y fue así como todo este tiempo que estuvimos resguardados en nuestro hogar, nunca me olvidé de las promesas del Señor. Y hubo un tiempo que no lo vimos, hermanos, y ya cuando unas enfermeras dijeron que podíamos hacerle videollamadas, era así como yo le hablaba de Dios, le ponía los coros, le colocaba las enseñanzas, porque aunque él estuviera en coma inducido, porque él estaba en UCI, intubado, yo sabía que Dios le estaba haciendo escuchar su palabra, sus promesas, se las recordaba día a día, y empezamos a ver cómo él trataba de mover sus ojos, trataba de como si pudiera hablar, pero entonces yo sabía que él me estaba escuchando. Los médicos empezaron a decirme que si él había dejado algún testamento firmado, que era que él ya no había nada para hacer por él, que su vida definitivamente ya no iba a responder, ya no respondía a ningún estímulo. Entonces que si él había dejado algún testamento para autorizar que lo desconectaran. Le oré a Dios y le dije que se hiciera su voluntad, porque no estaba respondiendo, sus pulmones estaban colapsados, sus riñones ya no servían, tenía una infección en la sangre, tenía derrames de sangre internos, y entonces decían que esto era imposible de recuperarse y que a largo plazo, si llegaba a sobrevivir, iba a quedar en estado vegetal y no iba a tener memoria. Fue así, hermanos, como a los días recibí la llamada nuevamente donde me comunica el mensaje de nuestra hermana, donde ella me dijo que iba a estar orando, que me aferrara a las promesas de Dios, porque Dios ya había hecho una promesa y Dios la iba a cumplir, que confiara en Él siempre. Hermanos, y fue con más ímpetu que yo empecé ya a orar, a tener más fe en esa promesa. Todos los días oraba, me despertaba orando en las promesas del Señor, veía las meditaciones, veía las enseñanzas de nuestros hermanos por medio de YouTube, pero empecé a ver también esa otra obra del Señor, de cómo cambió a mi familia, cómo cambió a mis hijas, cómo ellas se aferraron a la promesa de Dios, me acompañaban a ver las enseñanzas, me acompañaban a escuchar las meditaciones. También les cuento, aparte de estos, que en mi casa vivo con un hermano, absolutamente nunca había oído la palabra de Dios, nunca se había interesado por ir a la iglesia, pero yo también lo tenía en oraciones a él, y él también, como resultó afectado por el coronavirus, él estuvo 2 días en el hospital. Gracias a Dios no lo tuvieron que poner en UCI. Cuando regresó a casa, ya sin necesidad de yo decir nada, antes él me decía: ya va a empezar la enseñanza, présteme el himnario, explíqueme cómo es la Biblia. Todos los días, hermanos, él también ya está en la iglesia, ya solamente le falta ir como tal físicamente al templo, pero toda mi familia se congregó en torno a lo de Dios. Y fue así como a mi esposo le realizaron esta traqueostomía, y me cuenta él hoy en día que ese día que estuvo en el quirófano tuvo un momento como de lucidez de saber dónde estaba, y vio muchas enfermeras a su alrededor, todo el equipo médico, pero le llamó mucho la atención porque a un lado estaba la hermana María Luisa, y él se sorprendió al ver a la hermana en este quirófano, y entonces él se dirigió y le dijo: hermana María Luisa, por favor, no me dejes solo, acompáñeme, no me abandone en esta cirugía. Y fue así como la hermana le dijo que él no estaba solo, que Dios estaba con él y que no se preocupara, que él iba a estar restaurando todos sus órganos, que se acordara de esa promesa que Dios le había dicho en profecía.
Fue así como a mi esposo le realizaron esta traqueostomía. Fue todo un éxito porque de allí ya lo sacaron de UCI, lo pusieron a un piso intermedio. Ya mi esposo empezó a tener más reacción, mi esposo no perdió la memoria, mi esposo no quedó en estado vegetativo y fue así como todos sus órganos empezaron a restablecer, sus riñones que eran los más afectados, sus pulmones, las infecciones que tenía en su torrente sanguíneo empezaron a desaparecer, ya empezó a hablar, ya empezó a reaccionar a todos los estímulos de las terapias que le hacían en el hospital. Entonces esto es un milagro muy grande, hermanos, que yo quiero compartir con ustedes, porque tras haber transcurrido más de 88 días, en los cuales la mayoría del tiempo mi esposo estuvo entubado y estuvo en UCI, hoy en día mi esposo ya está en nuestro hogar, estamos felices, agradecidos por la obra que Dios ha realizado. Y hermanos, y como si fuera poco, las bendiciones del Señor nos ha premiado porque a la hora de salir mi esposo de aquel hospital, la cuenta facturaba miles de dólares, muchísimos dólares, hermano, que nosotros nos sorprendimos de esa cantidad tan elevada y al momento de salir igual preguntamos que cuánto se debía, cuánto se adeudaba y nos dice el personal médico, las personas que estaban a nuestro alrededor, que la cuenta había sido pagada en su totalidad. Entonces esto es la obra de Dios, cada día manifestándose en nosotros. La bendición fue completa, hermanos. Ahora nuestra familia está reunida nuevamente, gozosos y dichosos en las promesas del Señor. He testificado para la honra y gloria de nuestro Dios. Quiero compartirles que por medio de la profecía el Señor me venía diciendo que me sorprendería y volvería a ver el derramamiento de su poder y me daría el triunfo y la victoria. También me dijo que esa enfermedad estaría y que Él estaría quitando. Me decía que recordara que Él era mi médico y fue así como comencé a sentir todos los síntomas del COVID-19, donde cada día que pasaba los síntomas eran más notables. También me decía que me estaría colocando muchos ayudadores y fue que por esta misma enfermedad me dio una crisis de tos, en el cual sentí que no podía respirar, ya que tosía sin parar, sumándole un dolor muy fuerte de cabeza, cansancio, taquicardia, dolores en las costillas. Y fue ahí donde vi que el Señor derramó su gran poder y me sorprendió, pues en medio de la crisis yo me encontraba con mis dos pequeñas en mi habitación, añadiéndoles, hermanos, que yo soy de nacionalidad venezolana y me encuentro sola con mis dos hijas en el Perú. Pues mis hijas muy preocupadas tomaron mi celular y llamaron a los pastores de la iglesia, quienes todo el tiempo estuvieron muy atentos, preocupados por nosotras desde que comenzó toda esta pandemia. Al llamar a mi hija pidiéndoles que por favor vinieran a ayudarme, ya que yo me encontraba muy mal y no era capaz de hacer una llamada. Fue ahí donde vi su manifestación del Señor, porque vi como ellos, viviendo un poco retirados donde yo me encontraba, ellos llegaron en el momento perfecto. Exactos, con una ambulancia. Vi cómo el Señor se manifestó grandemente y colocó al mismo tiempo un médico, el cual estuvo todos los días pendiente de mi salud, de mi recuperación, y no solo medicándome y llevando mi caso médicamente, sino también preocupándose por traerme alimentos. El médico me decía que iba a mandar a las niñas a un albergue, ya que yo no contaba con familiares. Y fue ahí donde seguía viendo cómo el Señor seguía manifestándose, pues el Señor movió el corazón de una hermana de la iglesia y permitió que ella se hiciera cargo de mis pequeñas. Ya aislada, eso me permitió tener más concentración y lo aproveché buscando más del Señor, donde disfrutaba de las enseñanzas, estudios bíblicos, meditaciones, le oraba, leía la Biblia, donde también disfruté de más promesas del Señor, pues me decía que leyera la Biblia, porque estaría dándome entendimiento y fue así, hermanos, pues yo leía la Biblia y comencé a ver el cumplimiento de su palabra. También el Señor me había prometido experiencias espirituales y yo por medio de la oración se lo recordaba y fue así como nuevamente se manifestó, pues en medio de varias alabanzas en mi habitación, el Señor me dio hermosas experiencias espirituales. También el Señor me había prometido una vivienda espaciosa donde me estaría mudando con mis pequeñas. Y también veo su palabra cumplida, pues el Señor me dio una vivienda espaciosa y además sin tener que pagar arriendo. Y pues quiero resaltarles, hermanos, donde el Señor me decía que esa enfermedad estaría, pero Él la estaría quitando. Y veo su palabra cumplida,
pues hoy ya estoy sana y ya me encuentro con mis hijas nuevamente. Y todo esto lo he testificado para darle la gloria y la honra a mi Padre Celestial. Buenos días, hermanos. Quiero testificar para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, que en profecías pasadas el Señor me venía diciendo que tendría un hogar ejemplar, que pondría el amor en mi hogar, que sería agradable, que me haría mucho lo que yo le pedía. Y esto consistía en que me diera paz, felicidad, armonía. Pero pasado el tiempo, hermanos, esas profecías se han cumplido. Ahora tengo un hogar muy bonito, en época de pandemia, que hasta mis hijas se ha consolidado el amor del Señor en nuestras vidas. Es la primera vez que siento paz, felicidad en todo lo que hago, en todo lo que consigo, ya que en el pasado he podido adquirir todas las cosas, tanto intelectuales, profesionales como laborales, y al momento de tenerlas en mis manos no siento esa felicidad, esa alegría que tengo hoy. Y estoy muy agradecido con Dios por haberme cumplido esas promesas tan grandes. Y ahora entiendo mucho cuando llegué a la iglesia y conocí a la hermana María Luisa, que predicaba que Dios es el único que da el amor, la paz y la felicidad en los hogares. Esa felicidad la he encontrado yo en Él. Por eso quiero testificar y dar la honra y la gloria al Señor. Quiero testificar para glorificar el nombre de mi Padre Celestial. En profecías pasadas el Señor me había dicho que me estaría sanando de una enfermedad que no tenía cura, y así fue, hermanos, como pasé por 3 cirugías y el Señor me sanó de endometriosis por misericordia de Él. También, hermanos, yo tuve un sueño con la hermana María Luisa, donde yo le decía todo lo que me pasaba y lo que me sucedía en mi vida y en mi enfermedad. Y así es, hermanos, como al día siguiente vimos el estudio bíblico y viví una experiencia maravillosa, de cual por medio del estudio bíblico Dios me libertó y me sanó de muchas dolencias que tenía. También quiero testificar que el Señor me había dicho que ese familiar que estaba pasando por momentos muy duros lo iba a bendecir, y así fue. Tengo un hermano en Italia y con todas estas pandemias y esa situación que pasó, hermanos, el Señor lo bendijo grandemente, le dio un empleo, le dio una casa, le dio muchas bendiciones. Así es, hermanos, también que en medio de toda esta situación no ha faltado la comida en mi casa, nos han llegado alimentos por parte de muchas personas alrededor. No nos ha faltado nada de mi mesa, todos estamos muy bien de salud. Quiero testificar y glorificar el nombre de mi Padre Celestial.